Hola, hola queridos amigos y familia en la fe. Qué alegría tenerte aquí hoy. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación sin salida? Tal vez un diagnóstico que parece definitivo, una deuda que te quita el sueño o una relación que sientes que nunca podrá restaurarse. Todos en algún momento hemos enfrentado momentos donde la desesperanza intenta apoderarse de nuestro corazón. Pero déjame decirte algo: lo que es imposible para los hombres es completamente posible para Dios. Hoy quiero hablarte de algo poderoso, algo que puede cambiar radicalmente la forma en que enfrentas tus desafíos. El Espíritu Santo y su poder para transformar lo imposible en un milagro. A lo largo de la Biblia vemos a Dios abriendo caminos donde no los hay, levantando a los caídos y trayendo vida donde parecía haber solo muerte. ¿Crees que esos milagros quedaron en el pasado? No. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Su poder no se ha detenido y su Espíritu sigue obrando en aquellos que creen. La verdadera pregunta no es si Dios puede hacer un milagro, sino si estamos listos para recibirlo. Tal vez has sentido que tus oraciones no tienen respuesta, que los milagros son para otros, pero no para ti. Pero escúchame bien, Dios no se ha olvidado de ti. Si estás aquí escuchando esto, es porque Él tiene algo preparado para ti en este día. Así que quédate hasta el final, porque voy a compartir contigo principios clave, verdades bíblicas y testimonios de personas que han visto el poder de Dios manifestarse en sus vidas. Hoy puede ser el día en que tu fe se encienda y comiences a ver la mano de Dios en acción. ¿Estás listo? Vamos juntos a descubrir lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida. Ahora prepárate, porque lo que vas a escuchar puede ser la llave que abra la puerta al milagro que has estado esperando. ¿Por qué nos cuesta creer en los milagros y cómo podemos superar esa duda? Muchas veces el mayor obstáculo para ver el poder de Dios no es la falta de su poder, sino nuestra incapacidad para creer que lo imposible puede suceder. Jesús se enfrentó a esta misma incredulidad en su tiempo. A pesar de todos los milagros que realizó, hubo quienes dudaron de él. Marcos 6:5 nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la falta de desfavo, falta de fe de la gente. Esto nos revela una gran verdad: la duda es un muro que bloquea el mover del Espíritu Santo. Uno de los principales motivos por los que nos cuesta creer es el miedo al fracaso. A veces preferimos no esperar nada extraordinario para evitar la desilusión. Pensamos: ¿y si oro y nada pasa? ¿Y si creo y me decepciono? Esos pensamientos nos paralizan y nos impiden dar el paso de fe. Pero la Biblia nos advierte que Dios no se agrada de la fe que tambalea. Santiago 1:6-7 dice que el que duda es como una ola del mar llevada por el viento y que no debe esperar recibir nada del Señor. Otro gran obstáculo es la tendencia a querer entenderlo todo con la razón. Nuestra sociedad nos ha enseñado a depender de lo que podemos ver y explicar con lógica. Pero Dios no se limita a la razón humana. 1 Corintios 2:14 dice que las cosas espirituales no pueden ser entendidas con la mente natural, porque son discernidas espiritualmente. Cuando tratamos de analizar los milagros con nuestra lógica, muchas veces cerramos la puerta al poder del Espíritu Santo. Finalmente, la falta de expectativa también juega un papel crucial. Muchas personas han orado sin ver respuestas inmediatas y han dejado de esperar lo sobrenatural. Piensan: Dios hace milagros para otros, pero no para mí. Pero la expectativa es una semilla que activa la fe. Dios responde a un corazón
que espera en Él con confianza. Hoy es el día para renovar tu fe, para dejar de lado la duda y para abrir tu corazón a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque lo imposible para el hombre es posible para Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 2 al 6, se nos presenta la historia de un hombre paralítico que día tras día era colocado a la entrada del templo para pedir ayuda. Su vida entera había estado marcada por la necesidad, por la dependencia de la generosidad de otros. Pero aquel día fue diferente. Pedro y Juan pasaban por allí y al verlos, este hombre extendió su mano con la esperanza de recibir algo. La expectativa. Muchas veces la expectativa es la llave que abre la puerta a lo sobrenatural. Pedro, mirándolo fijamente, le dijo: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y en ese instante la fe se activó. El poder de Dios se manifestó y aquel hombre se puso en pie. Uno de los mayores obstáculos para la fe es la influencia de nuestro entorno. Si nos rodeamos de personas que viven en la duda, tarde o temprano esa incredulidad nos afectará. La incredulidad es contagiosa, nos roba la visión, nos impide ver lo que Dios es capaz de hacer. En Marcos capítulo 5, versículo 40, Jesús se encontró con una multitud que se burlaba cuando él dijo que la hija de Jairo no estaba muerta, sino dormida. ¿Qué hizo Jesús? Echó fuera a los incrédulos antes de obrar el milagro. Porque la incredulidad puede sofocar la fe, puede ahogar la esperanza antes de que florezca. Si queremos ver la gloria de Dios, debemos rodearnos de personas que crean, que nos inspiren a confiar, que nos fortalezcan en los momentos de prueba. Pero hay otro enemigo de la fe, la decepción del pasado. Quizás alguna vez oraste con fervor por un milagro, pero la respuesta no llegó como esperabas, y esa herida quedó allí como un recordatorio doloroso, haciéndote dudar si Dios realmente escucha. Pero escucha esto: los tiempos de Dios son perfectos. En Juan capítulo 11, versículos 1 al 44, vemos a Marta y María llorando porque su hermano Lázaro había muerto. Pensaban que ya no había solución, que era demasiado tarde. Pero Jesús tenía un plan más grande. 4 días después de su muerte, Él llegó y declaró: Lázaro, sal fuera. Y el milagro ocurrió. Dios nunca llega tarde, su tiempo es exacto. A veces lo que parece un retraso es en realidad una preparación para algo mayor. Si queremos activar la fe en lo sobrenatural, debemos tomar acción. La fe no es pasiva, la fe se alimenta. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos una fe fuerte, debemos sumergirnos en la palabra, llenarnos de historias de milagros, de testimonios de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo hoy. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Las voces de la duda, del miedo, de la incredulidad? ¿O estás dejando que la voz de Dios sea la que dirija tu vida? Otro paso crucial es lo que declaramos con nuestra boca. Muchas veces hablamos más nuestra incredulidad que nuestra fe. Decimos: esto es demasiado difícil, no creo que Dios lo haga, tal vez no sea su voluntad. Pero la Biblia es clara en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Lo que declaramos con nuestra boca tiene poder. En lugar de palabras de duda, debemos declarar la verdad de Dios. Nada es imposible para Él. Dios es mi sanador. Él es mi proveedor. La fe se fortalece cuando proclamamos con valentía quién es Dios y lo que Él puede hacer. La oración persistente es otra clave para ver milagros. En Lucas capítulo 18, Jesús nos cuenta
la parábola de la viuda persistente. Esta mujer no se rindió, insistió hasta que el juez injusto le hizo justicia. Y Jesús nos enseña que si un juez terrenal respondió a la insistencia, ¿cuánto más lo hará nuestro Padre Celestial? Hay respuestas que no llegan de inmediato, pero si perseveramos en la oración, si seguimos creyendo, veremos la manifestación del milagro en su tiempo perfecto. La fe también requiere que veamos con los ojos del Espíritu antes de ver con los ojos naturales. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham recibió una promesa de Dios: sería padre de multitudes, pero humanamente todo parecía imposible. Él y Sara eran ancianos. Sin embargo, en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, vemos que Abraham no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció, creyendo que Dios cumpliría su promesa. La fe nos llama a ver lo invisible como si ya estuviera hecho, porque cuando Dios habla, su palabra es suficiente. Y hay una herramienta poderosa que a menudo olvidamos: la adoración. La adoración desata el poder de Dios en nuestras circunstancias. En Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26, Pablo y Silas estaban encarcelados. Humanamente todo parecía perdido, pero en medio de la oscuridad, en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar, a alabar a Dios. Y en ese momento, un terremoto sacudió la prisión y las puertas se abrieron. ¡Qué imagen tan poderosa! La adoración no solo cambia el ambiente, cambia nuestra perspectiva. Cuando adoramos, dejamos de mirar el problema y empezamos a mirar al Dios de los milagros. Así que si queremos ver a Dios moverse en nuestras vidas, debemos vivir como personas que esperan lo imposible. No podemos decir que creemos en los milagros y al mismo tiempo vivir en temor y duda. No, debemos caminar, hablar y orar con la certeza de que Dios sigue obrando, de que su Espíritu Santo está activo en nuestro favor. Amigo, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que parece imposible para ti es una oportunidad para que su gloria se manifieste. Confía en Él, aliméntate de su palabra, rodéate de fe, declara su verdad, ora sin cesar y adóralo en todo momento, y verás su poder en acción. No permitas que la duda, la razón humana, el desaliento o el miedo te priven del milagro que Dios ha preparado para ti. Cree con todo tu corazón, confía sin reservas, ora con fervor, proclama su palabra y prepárate, porque aquello que hoy parece inalcanzable pronto será un testimonio glorioso. El papel del Espíritu Santo en la manifestación de los milagros. Cuando hablamos de milagros, solemos pensar en eventos extraordinarios que desafían la lógica humana. Recordamos a Jesús caminando sobre las aguas, devolviendo la vista a los ciegos y levantando a los muertos de sus tumbas, y nos preguntamos: ¿es posible que ese mismo poder siga actuando hoy? La respuesta es un sí rotundo. Pero lo que muchos creyentes aún no comprenden es que la fuente de ese poder es el Espíritu Santo. Él es quien hace que lo imposible se vuelva posible, quien convierte las crisis en testimonios de victoria, quien rompe cadenas y abre caminos donde no existían. Sin el Espíritu Santo, la fe es solo una idea sin sustancia, una creencia sin vida. Pero con Él, la fe se convierte en una fuerza arrolladora que cambia destinos y transforma lo imposible en realidad. Desde el principio, el Espíritu Santo ha estado obrando en la manifestación del poder divino en la tierra. En Génesis 1:2 leemos que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que Dios pronunciara la luz a la existencia, el Espíritu Santo ya estaba allí, preparando el ambiente para que su palabra trajera vida y transformación. Y sigue obrando.
de la misma manera hoy en nuestras vidas, moviéndose en medio del caos, preparando el camino para que la gloria de Dios se revele. Jesús mismo no comenzó su ministerio hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él. En Lucas 3:22 vemos cómo después de su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y en Lucas 4:14 se nos dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu. Esto nos deja una verdad innegable: los milagros, las sanidades y las señales no ocurrían simplemente porque Jesús era el Hijo de Dios, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si el propio Jesús necesitó el poder del Espíritu para obrar milagros, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? El Espíritu Santo no solo nos da poder, sino que también nos enseña a vivir en lo sobrenatural. Nos guía en la oración, nos muestra cómo declarar la palabra de Dios con autoridad y nos da discernimiento para ver más allá de lo natural. Muchas veces nuestras oraciones no reciben respuesta porque pedimos de manera equivocada. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra oración, nuestras palabras dejan de ser simples deseos y se convierten en declaraciones proféticas que traen el cielo a la tierra. Uno de los aspectos más maravillosos del Espíritu Santo es que no solo transforma las circunstancias externas, sino que obra en el interior de las personas. A menudo pensamos en los milagros como señales visibles, como sanaciones o provisión financiera. Pero el mayor milagro es la transformación del corazón humano. Un alma esclavizada por el pecado que ahora es libre. Un corazón endurecido que se vuelve tierno ante la presencia de Dios. Una mente llena de temor que ahora está llena de paz. Ese tipo de milagro no siempre se percibe con los ojos físicos, pero es el más grande de todos. La Biblia dice en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. No dice que recibirás solo consuelo o una sensación agradable. Dice que recibirás poder. Poder para vencer el miedo. Poder para hablar con valentía. Poder para orar por los enfermos y verlos sanar. Poder para creer en lo imposible cuando todos a tu alrededor han perdido la esperanza. Pero este poder no es automático. Muchos han recibido al Espíritu Santo, pero nunca han activado el poder que Él trae. Es como tener una lámpara en un cuarto oscuro y nunca encenderla. El Espíritu Santo ya está en tu vida si has aceptado a Cristo, pero ¿le estás permitiendo obrar? ¿Le estás entregando el control de tus pensamientos, tus palabras, tus acciones? Cuando el Espíritu Santo toma el control, las cadenas invisibles comienzan a romperse. Situaciones que parecían inamovibles empiezan a cambiar. Es como cuando Pablo y Silas estaban en prisión. En Hechos 16, 25, 26 leemos que a medianoche oraban y cantaban himnos a Dios. Y de repente vino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La presencia del Espíritu Santo trajo una liberación sobrenatural que ninguna fuerza humana podía lograr. El Espíritu Santo es quien abre puertas cerradas. Tal vez has estado orando por una oportunidad y parece que todas las puertas se han cerrado. Pero eso no significa que Dios te ha abandonado. Quizás Él solo está esperando que invites al Espíritu Santo a tomar el control. Cuando lo haces, lo que antes era un no se convierte en un sí. Lo que parecía inalcanzable de repente se vuelve posible. Pero aquí está la clave: el Espíritu Santo no puede obrar donde reina la incredulidad. Cuando el corazón está lleno de dudas, se levanta una barrera que impide el fluir del poder de Dios. En el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 5,
leemos que Jesús no pudo hacer muchos milagros en su propia tierra debido a la falta de fe de la gente. Esto nos recuerda que el problema no es que Dios carezca de poder, sino que con frecuencia nuestra falta de confianza limita lo que Él desea hacer en nuestras vidas. El Espíritu Santo responde a la fe genuina, a la expectativa de lo imposible, a una entrega sin reservas. Si anhelas ver el mover de Dios, necesitas cultivar una relación íntima con su Espíritu. No es suficiente conocer sobre Él, es necesario caminar con Él, hablarle, pedirle dirección y estar atentos a su voz cuando nos guía con palabras de vida. Muchos creyentes nunca llegan a experimentar su poder porque lo reducen a una mera doctrina, en lugar de entenderlo como una persona real, alguien que anhela guiarnos diariamente. Hoy es el momento de permitir que el Espíritu Santo sea más que un visitante ocasional en tu vida. Él quiere ser tu compañero constante, tal como Jesús lo prometió. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Si pudo hacer eso, ¿qué no podrá hacer en tu situación? Ahora que hemos comprendido la importancia del Espíritu Santo en los milagros, es esencial aprender a discernir cuando Dios ya ha comenzado a obrar en nuestras vidas. Muchas veces los milagros comienzan en el mundo invisible antes de manifestarse en lo natural. En la siguiente parte exploraremos cómo identificar las señales que confirman que el Espíritu Santo está en acción y cómo alinearnos con su obra sobrenatural. ¿Cómo podemos reconocer cuando un milagro está en marcha? A menudo, en momentos de crisis, clamamos a Dios esperando una respuesta inmediata, un giro radical de un momento a otro. Queremos que la enfermedad desaparezca de inmediato, que el problema se solucione en un instante, que la puerta se abra sin demora. Sin embargo, la realidad es que muchas veces Dios ya ha iniciado su obra antes de que nuestros ojos puedan percibirlo. El problema no es que el milagro no haya comenzado, sino que no sabemos detectar las señales de su intervención. Dios nunca deja de actuar. Jesús lo dejó claro en Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Que no veamos un cambio instantáneo no significa que Dios no esté obrando. El Espíritu Santo suele empezar su obra en lo oculto, preparando el terreno en lo espiritual antes de traer la manifestación visible. Es como una semilla plantada en la tierra. No podemos verla, pero está germinando y transformándose en lo profundo. Una de las primeras señales de que Dios ya está obrando es un cambio interior. Antes de que el milagro sea visible externamente, Dios muchas veces lo inicia dentro del corazón. Si de repente comienzas a experimentar una paz inexplicable en medio de la adversidad, esa es una clara evidencia de que el Espíritu Santo ya está moviéndose. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no depende de circunstancias, sino que es un regalo divino. Cuando empiezas a sentir tranquilidad en una situación que antes te causaba ansiedad, es porque el Espíritu Santo está preparando el ambiente para lo que está por venir. Otra señal de que el milagro está en proceso es cuando comienzas a recibir confirmaciones inesperadas. Puede ser un versículo que se repite en distintos momentos, una predicación que parece hablar directamente a tu situación, o una conversación en la que alguien, sin saberlo, te dice exactamente lo que necesitabas oír. Dios usa muchas maneras para hablarnos, y cuando está moviéndose en nuestras vidas, comenzamos a notar patrones en los mensajes que recibimos. No es casualidad, es el Espíritu Santo confirmando su obra. En ocasiones, una señal de que Dios está actuando
es que enfrentamos mayor resistencia en lo espiritual. Puede parecer contradictorio, pero cuando el enemigo percibe que estamos cerca de recibir nuestro milagro, redobla sus esfuerzos para impedirlo. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Antes de que el pueblo de Israel fuera liberado, el faraón endureció aún más su corazón. Antes de que Daniel recibiera su respuesta, hubo una batalla espiritual de 21 días para que la bendición llegara a él. Si sientes que las dificultades aumentan justo cuando has empezado a creer por tu milagro, no te desalientes. Es una señal de que el enemigo está tratando de frenar lo que Dios ya ha comenzado. Otra prueba de que Dios está en acción es cuando las puertas comienzan a abrirse de maneras inesperadas. A veces, la respuesta no llega de la forma en que la imaginamos. Oramos por una solución específica, pero Dios nos sorprende con algo completamente distinto. Es crucial tener un corazón sensible para percibir cuando Dios está moviendo las piezas a nuestro favor. Tal vez surgió una oportunidad que no esperabas, o alguien apareció en tu vida justo con la ayuda que necesitabas. En Hechos 16, 6, 10, vemos que Pablo y sus compañeros intentaron ir a ciertas regiones a predicar, pero el Espíritu Santo cerró esas puertas y les abrió un nuevo camino. Si Dios cierra una puerta, es porque está preparando algo mejor. Un indicador más de que Dios está obrando es la provisión sobrenatural. Puede que aún no tengas la manifestación completa del milagro, pero empiezas a notar pequeños destellos de su provisión. Quizá alguien te bendijo económicamente en el momento preciso, o recibiste un recurso inesperado que te permitió seguir adelante. En la Biblia, antes de que Israel entrara en la tierra prometida, Dios les envió maná del cielo como una señal de su fidelidad. Dios siempre provee en el momento adecuado. Así que, querido amigo, no pierdas la esperanza. Si sientes que Dios ha guardado silencio, recuerda que Él sigue obrando tras bambalinas. El milagro que esperas quizá ya ha comenzado en lo invisible. Mantén tu fe, escucha su voz y confía en que Él completará la obra que ha iniciado en tu vida. Puede que aún no hayas visto tu milagro en su totalidad, pero si empiezas a notar señales de provisión, eso significa que el Espíritu Santo ya está obrando en tu favor. Cuando Dios está en proceso de manifestar un milagro, también verás cómo la fe de quienes te rodean comienza a fortalecerse. Él usa a otras personas para reafirmar su obra en tu vida. Quizás alguien de manera inesperada comience a interceder por ti sin que lo hayas solicitado. O tal vez un líder espiritual sienta la necesidad de compartir contigo una palabra de ánimo y fortaleza. El Espíritu Santo obra en comunidad y muchas veces nos habla a través de las personas que están a nuestro alrededor. Una de las señales más claras de que el milagro está en camino es el cambio en la manera en que te expresas y en la actitud de tu corazón. Cuando Dios comienza a actuar, transforma también tu lenguaje. Donde antes pronunciabas palabras de derrota, ahora hablas con convicción y esperanza. Donde antes decías, no sé cómo voy a superar esto, ahora proclamas, Dios está en control, Él ya está obrando y confío plenamente en su poder. Esta transformación no es superficial ni se puede fingir. Es un cambio genuino que ocurre cuando el Espíritu Santo renueva tu entendimiento y cambia tu perspectiva. Y cuando un milagro está en movimiento, lo imposible empieza a volverse posible. Aquellas situaciones que parecían inmóviles, de repente comienzan a cambiar. Aquellas puertas que parecían cerradas, comienzan a abrirse. Las respuestas que antes tardaban en llegar, ahora aparecen de manera inesperada. Eso es el poder de Dios en acción.
No pases por alto estas señales. A veces el problema no es que Dios no esté obrando, sino que estamos tan concentrados en el resultado final que no percibimos los pequeños milagros que Él ya está haciendo en el proceso. El Espíritu Santo ya se está moviendo en tu vida, pero es tu responsabilidad estar atento a su obra y alinearte con su voluntad. Ahora que sabes reconocer cuándo un milagro está en marcha, es tiempo de aprender cómo activarlo en tu vida. En la siguiente parte exploraremos principios espirituales, claves prácticas y pasos de fe que te ayudarán a posicionarte para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Porque el Espíritu Santo no quiere solo que creas en los milagros. Él desea que vivas en una realidad constante de lo sobrenatural. ¿Cómo activar lo sobrenatural en tu vida? El poder del Espíritu Santo no es una idea lejana ni un concepto abstracto. Es una verdad disponible para todo aquel que sepa cómo caminar en ella. Sin embargo, muchos creyentes viven sin experimentar la plenitud de este poder, simplemente porque no han aprendido a posicionarse para recibirlo. No se trata de solo orar y esperar de manera pasiva, sino de aplicar principios espirituales que abran la puerta a lo imposible. La fe no es solo un pensamiento o una emoción, es una acción, es actuar en alineación con lo que Dios ha declarado. Si observamos los milagros en la Biblia, encontramos un patrón claro. Dios no responde a la pasividad, sino a la acción basada en la fe. Cuando Jesús sanó al paralítico en Juan 5:8, no simplemente lo tocó y lo sanó al instante, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, el milagro se activó en el momento en que aquel hombre obedeció y actuó conforme a la palabra de Jesús. De la misma manera, si quieres activar lo sobrenatural en tu vida, debes dar pasos concretos de fe. Uno de los primeros principios es la rendición total a Dios. Muchos anhelan ver milagros, pero no están dispuestos a soltar el control de sus vidas. Quieren que Dios intervenga, pero sin rendirle completamente sus planes, sus emociones y sus decisiones. Sin embargo, la Escritura es clara. Dios responde a un corazón completamente entregado a Él. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. La rendición es clave para activar lo sobrenatural, porque demuestra que dependemos enteramente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Otro principio fundamental es la declaración de fe. A menudo esperamos que Dios obre, pero nuestras palabras están alineadas con la duda y el temor, en lugar de con la confianza y la fe. Proverbios 18:21 dice que en la lengua hay poder de vida y muerte. Si deseas activar lo sobrenatural en tu vida, comienza a hablar vida sobre tu situación. Declara lo que Dios ha dicho en su palabra. Camina en fe, obedece a su dirección y verás cómo el poder del Espíritu Santo se manifiesta de maneras que jamás imaginaste. Dios está obrando, confía en Él, camina en su poder y prepárate para ver su gloria en tu vida. No estamos aquí para ignorar la realidad, sino para proclamar la verdad de Dios por encima de cualquier circunstancia. Si estás enfrentando una enfermedad, no declares derrota diciendo: esta dolencia me está destruyendo, sino proclama con fe: por las heridas de Jesús he sido sanado. Isaías 53:5. Si te encuentras en necesidad, en vez de quejarte diciendo: nunca tengo suficiente, recuerda la promesa de Dios: mi Dios suplirá todas mis necesidades. Filipenses 4:19. Amados, nuestras palabras tienen poder. Son más que sonidos, son semillas espirituales que determinan lo que cosecharemos en nuestras vidas. Además,
hay un principio poderoso que debemos comprender. La adoración es un arma espiritual. A lo largo de las Escrituras vemos cómo la alabanza desata el poder de Dios. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas estaban en la cárcel, en una situación humanamente desesperada. Sin embargo, en lugar de lamentarse, comenzaron a cantar himnos de adoración al Señor. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión y las puertas se abrieron de par en par. La adoración no es solo una expresión de amor a Dios, es una declaración de fe que cambia la atmósfera espiritual y abre camino para que el poder de Dios se manifieste. Cuando en medio de las pruebas levantas tu voz para alabar, estás proclamando que Dios es más grande que cualquier dificultad. Y esa fe activa su poder en tu vida. Pero no solo la adoración es clave. Para ver lo sobrenatural de Dios en acción, debemos cultivar una vida de oración constante. Muchos buscan a Dios solo en momentos de crisis, pero la verdadera autoridad espiritual se desarrolla en una relación diaria con Él. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración del justo es poderosa y eficaz. No se trata de rezos mecánicos o frases repetitivas sin corazón, sino de una comunión genuina con el Espíritu Santo. Cuando te sumerges en la oración, tu espíritu se vuelve más sensible a la voz de Dios y su poder comienza a obrar en cada área de tu vida. Otro principio fundamental es la obediencia radical. A menudo, el milagro que estás esperando está vinculado a un acto específico de obediencia. Considera el ejemplo de Abraham en Génesis 22. Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac, una prueba que desafió su fe hasta el límite. Pero Abraham obedeció sin titubear y como resultado recibió una promesa aún mayor. Muchas veces Dios nos llama a dar pasos de fe que parecen irracionales desde la perspectiva humana. Tal vez te está pidiendo que perdones a alguien que te ha herido, que des una ofrenda específica o que tomes una decisión difícil. La obediencia es la llave que abre las puertas de los milagros de Dios. Otra manera de activar lo sobrenatural es a través del ayuno y la intercesión. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 17:21 que hay situaciones que solo se resuelven con oración y ayuno. No se trata de un ritual vacío, sino de un acto espiritual profundo que nos ayuda a alinear nuestra carne con el Espíritu y preparar nuestro corazón para la manifestación del poder de Dios. Cuando combinamos la oración con el ayuno, abrimos el camino para que el Espíritu Santo tome control total y haga lo imposible en nuestras vidas. Además, es crucial aprender a discernir los tiempos espirituales. Hay temporadas en las que Dios está preparando algo grande, pero si no estamos atentos, podríamos perder la oportunidad de alinearnos con su propósito. En 1 Crónicas 12:32 se menciona a los hijos de Isaacar, quienes tenían entendimiento de los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Hoy más que nunca necesitamos esa sensibilidad espiritual para reconocer cuándo Dios nos llama a actuar y cuándo nos pide que esperemos. Finalmente, si queremos ver lo sobrenatural de Dios manifestarse, debemos perseverar en la fe. Muchas personas comienzan con entusiasmo, pero cuando no ven resultados inmediatos, se desaniman y renuncian. Sin embargo, Hebreos 10:36 nos dice: necesitáis perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en lo que Dios ha declarado. Si Dios te ha dado una promesa, sigue creyendo, sigue declarando, sigue avanzando, porque aunque no lo veas en el momento, su poder está obrando a tu favor. El Espíritu Santo quiere obrar en tu vida de una manera real y tangible, pero para experimentar su mover debemos posicionarnos correctamente.
La rendición total a Dios, la adoración sincera, la oración ferviente, la obediencia radical y la fe inquebrantable son llaves que abren los cielos. Si aplicas estos principios en tu vida, comenzarás a ver cómo lo imposible se convierte en testimonio de su gloria. Ahora que hemos hablado de cómo activar lo sobrenatural, en la siguiente parte exploraremos los testimonios bíblicos de aquellos que vieron la gloria de Dios al aplicar estos principios. Sus historias nos recordarán que el mismo Dios que obró milagros en el pasado sigue haciendo maravillas hoy. La Biblia no es solo un libro de historia, es un testimonio vivo del poder del Espíritu Santo obrando en lo imposible. Desde la creación del mundo hasta la resurrección de Jesús, cada página está llena de relatos en los que Dios intervino en situaciones que parecían perdidas. Y lo más maravilloso es que estos milagros no son solo recuerdos del pasado, sino evidencia de que Dios sigue actuando hoy. Su poder no ha cambiado, su amor sigue intacto, su deseo de obrar en la vida de sus hijos permanece inquebrantable. Sin embargo, hay quienes leen estos relatos como si fueran cuentos lejanos, sin comprender que son principios espirituales que pueden aplicarse a su propia vida. Dios quiere hacer milagros en ti, quiere mostrar su gloria en tus circunstancias. Solo necesitas creer, obedecer y posicionarte en fe, porque el Dios de ayer sigue siendo el Dios de hoy y de siempre. Amén. Hoy, mis queridos amigos, vamos a sumergirnos en algunos de los relatos más asombrosos de la Biblia, aquellos que nos muestran cómo el poder del Espíritu Santo puede convertir lo imposible en un milagro palpable en nuestras vidas. Estos relatos no son meras historias del pasado, sino ejemplos vivos de la fidelidad de Dios. Y tú puedes aplicarlos en tu propia vida hoy mismo. Tomemos, por ejemplo, el increíble suceso del Mar Rojo. En Éxodo 14, el pueblo de Israel se hallaba en una situación desesperada, atrapado entre el ejército egipcio y el mar. No había escapatoria posible. A ojos humanos, todo estaba perdido. Pero Dios le dio una instrucción clara a Moisés: extiende tu vara sobre las aguas. Aquí encontramos una verdad espiritual crucial. El mar no se abrió primero. Fue la obediencia de Moisés, su fe puesta en acción, lo que desató la intervención divina. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuando nos enfrentamos a problemas sin salida, en lugar de rendirnos, debemos preguntarnos: Señor, ¿cuál es el acto de fe que esperas de mí? Tal vez sea una oración persistente, un paso de obediencia o simplemente mantenernos firmes en la confianza. Si Moisés hubiera esperado a que el mar se abriera antes de extender la vara, el milagro jamás habría sucedido. Sigamos con otro relato poderoso. En 1 Reyes 17, el profeta Elías vivió en tiempos de una gran sequía que sumió a Israel en una crisis devastadora. Durante 3 años no hubo lluvia ni provisión. Pero Dios guió a Elías hasta la casa de una viuda en Sarepta. Esta mujer apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite para preparar su última comida junto a su hijo antes de resignarse a la muerte. Cuando Elías le pidió alimento, ella expuso su desesperación, pero él declaró una palabra de fe: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. 1 Reyes 17:14. Y así fue. No hubo una provisión abundante de inmediato, pero cada día hubo lo suficiente para sobrevivir. ¿No es esto una imagen perfecta de la fidelidad de Dios en nuestras vidas? En muchas ocasiones, el milagro no se manifiesta con un cambio drástico en un instante, sino con la provisión diaria y suficiente para atravesar la prueba.
Ahora pensemos en uno de los milagros más impactantes, la resurrección de Lázaro. En Juan 11, Jesús llega a Betania cuando parecía demasiado tarde. Marta y María estaban devastadas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 21. ¿Cuántas veces hemos sentido lo mismo? Pensamos que si Dios hubiera intervenido antes, las cosas serían diferentes. Pero Jesús respondió con una verdad eterna: yo soy la resurrección y la vida. Cuando Él ordenó que removieran la piedra de la tumba, no era porque necesitara ayuda para resucitar a Lázaro. Podía hacerlo sin mover la piedra, pero quería que aquellos presentes participaran en el milagro. Y lo mismo nos pide a nosotros: remover las piedras de incredulidad y desesperanza, dar un paso de fe para que su poder obre. Y al final, Lázaro salió vivo, recordándonos que lo imposible solo necesita una palabra de Dios para cambiar. Pasemos ahora a otro acto de poder divino, la caída de los muros de Jericó. En Josué 6, Dios le dio a su pueblo una estrategia que a simple vista no tenía lógica: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y al final gritar con fuerza. Esto no tenía sentido para la mente humana, pero aquí encontramos otro principio del poder sobrenatural. Dios a menudo nos pide actos de fe que desafían nuestra lógica, pero la obediencia a su palabra siempre libera milagros. Cuando el pueblo gritó en el último día, los muros colapsaron sin que nadie los tocara. La adoración, hermanos, no es solo un acto de devoción, sino una herramienta espiritual que derriba barreras imposibles. Sigamos con otro testimonio poderoso: Pablo y Silas en la cárcel. En Hechos 16, 25, 26, estos siervos de Dios fueron arrestados injustamente. En lugar de quejarse, comenzaron a cantar himnos y a alabar a Dios. Mientras adoraban, un terremoto sacudió la prisión, abrió las puertas y rompió sus cadenas. ¿Qué lección para nosotros? La alabanza en medio de la prueba libera el poder de Dios. La reacción natural en tiempos difíciles es la desesperación, el miedo, la angustia. Pero cuando decidimos alabar a Dios en medio del problema, algo cambia en el mundo espiritual. No siempre veremos la respuesta de inmediato, pero la alabanza prepara el camino para la intervención divina. Finalmente, recordemos a Pedro caminando sobre el agua. En Mateo 14, 29, Jesús le dijo: ven. Y Pedro, con una fe genuina, salió del bote y caminó sobre las aguas. Sin embargo, cuando quitó la mirada de Jesús y se enfocó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Esto nos enseña algo crucial. El milagro no fue que Pedro caminara sobre el agua, sino que pudo hacerlo mientras creyó. Lo mismo sucede con nosotros. Mientras mantengamos nuestra mirada en Jesús y no en las circunstancias, lo imposible se vuelve posible. Estos relatos no son simples historias del pasado. Son una demostración viva del poder de Dios que sigue actuando hoy. Si el Espíritu Santo pudo abrir mares, multiplicar provisión, resucitar muertos, derribar muros y liberar prisioneros, entonces también puede intervenir en tu vida. Solo necesitas dar ese paso de fe, confiar en Él y ver cómo lo imposible se convierte en realidad. Lo que el mundo ve como un obstáculo insuperable, Dios lo ve como una oportunidad para revelar su gloria. El mismo Espíritu Santo que operó en los milagros de la Escritura es el mismo que mora en ti hoy. Ahora que hemos visto cómo Dios transformó lo imposible en milagros en la Biblia, vamos a explorar cómo estos principios pueden hacerse realidad en tu vida diaria, cómo activar el poder del Espíritu Santo en tu caminar diario y experimentar el poder de Dios de una manera tangible. El Espíritu Santo no es solo una historia que leemos en la Biblia o un testimonio que escuchamos de otros. Es una promesa
viva y real para cada creyente que confía y se rinde a su guía. Pero muchas personas viven sin experimentar su poder porque no saben cómo recibirlo ni cómo cooperar con él. Esperan un milagro como si fuera algo que simplemente sucede por casualidad, sin entender que el Espíritu Santo es un socio en nuestra vida espiritual, no un observador pasivo. No impone su poder sobre nosotros, responde a nuestra fe, a nuestra obediencia y a nuestra disponibilidad. Jesús, antes de sanar a los enfermos, solía preguntar: ¿quieres ser sano? De la misma manera, hoy el Espíritu Santo nos pregunta si estamos dispuestos a permitir su obra en nuestras vidas. La cuestión no es si Dios tiene el poder de hacerlo, sino si nosotros estamos preparados para recibirlo. Uno de los primeros pasos para ver su poder manifestado es crear un ambiente de fe. En Marcos 6:5 se nos dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret debido a la incredulidad del pueblo. Eso nos muestra que, aunque el poder de Dios es infinito, su manifestación puede verse limitada por la falta de fe. Cuando establecemos un ambiente de expectativa, le abrimos la puerta al Espíritu Santo para que actúe. Y eso no significa solo esperar pasivamente, significa vivir como si el milagro ya estuviera en camino. La fe se expresa en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestra manera de pensar. Una persona que cree en la provisión de Dios no vive preocupada por el dinero, sino que agradece con anticipación. Una persona que cree en la sanidad divina ora con autoridad y confianza, no con temor o desesperación. Otro paso fundamental es aprender a declarar la palabra de Dios. En Proverbios 18:21 leemos que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Muchas veces el milagro que esperamos no llega porque nuestras palabras están alineadas con el problema en lugar de alinearse con la solución de Dios. Cuando Dios llevó a Ezequiel al valle de los huesos secos en Ezequiel 37, no le dijo que simplemente observara y esperara un milagro. Le ordenó que profetizara vida sobre aquellos huesos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos da la autoridad para hablarle a la situación y declarar que lo imposible ya ha sido hecho en el cielo. Cuando declaramos la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias, estamos trayendo el poder de lo alto a nuestra realidad aquí en la tierra. La oración y el ayuno son llaves espirituales que también activan los milagros. Jesús dijo en Mateo 17:21 que hay situaciones que solo pueden ser cambiadas por la oración y el ayuno. No porque Dios requiera sacrificios, sino porque estas disciplinas espirituales nos alinean con su poder. La oración es nuestra comunicación con Dios, pero el ayuno es el acto de desconectarnos del mundo para enfocarnos completamente en Él. Muchas veces las respuestas que buscamos ya han sido enviadas, pero nuestra distracción con lo terrenal nos impide recibirlas. Cuando ayunamos, apagamos el ruido de nuestra carne y abrimos nuestro corazón a lo que Dios está haciendo. Otro principio clave es la obediencia inmediata. En Juan 2, cuando María le dijo a los sirvientes que hicieran todo lo que Jesús les ordenara, no sabían que estaban a punto de presenciar su primer milagro, convertir el agua en vino, pero obedecieron sin cuestionar y el milagro ocurrió en el proceso. Muchas veces la instrucción de Dios puede parecer simple o sin sentido, pero la obediencia abre la puerta a la bendición. Si Dios te dice que perdones, que des, que te muevas, que dejes algo atrás, hazlo sin dudar. La obediencia es la plataforma sobre la cual Dios edifica sus milagros. La adoración también es una llave poderosa para activar el poder del Espíritu Santo.
En Hechos 16, 25, 26, vemos que Pablo y Silas estaban encadenados en una cárcel oscura. No podían moverse, no veían salida, pero podían alabar. Y mientras adoraban, las cadenas se rompieron y las puertas de la cárcel se abrieron. A veces, cuando nos sentimos atrapados en circunstancias imposibles, la clave de nuestra liberación está en la adoración. No porque Dios necesite nuestra alabanza para actuar, sino porque la adoración nos conecta con su presencia y nos recuerda que su poder es mayor que cualquier problema. Cuanto más adoramos en medio de la adversidad, menos poder tiene esa adversidad sobre nosotros y más espacio damos al Espíritu Santo para obrar. Por último, debemos perseverar en la fe, aun cuando no veamos resultados inmediatos. Hebreos 10:36 nos dice que necesitamos paciencia para recibir las promesas de Dios. A veces el milagro no ocurre en el momento que esperamos, no porque Dios no quiera hacerlo, sino porque Él lo está alineando con su perfecto propósito. Abraham esperó muchos años por la promesa de Isaac, pero su fe nunca decayó. José pasó por la esclavitud y la prisión antes de llegar a gobernar Egipto, pero nunca perdió la confianza. Si queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida, también debemos cerrar las puertas a la incredulidad y al miedo. En Marcos 5, cuando Jesús fue a resucitar a la hija de Jairo, la gente se burló de él. Pero antes de obrar el milagro, Jesús sacó a todos los incrédulos de la habitación. Eso nos enseña que hay ambientes y personas que pueden ser un obstáculo para lo que Dios quiere hacer. Rodearnos de fe, actuar en obediencia y alabar en medio de la adversidad nos posiciona para recibir lo que Dios ya ha dispuesto para nosotros. Si te encuentras rodeado de negatividad, de voces que siembran duda en tu corazón, que te dicen que no se puede, que es imposible, entonces ha llegado el momento de prestar atención a tu entorno. ¿Quiénes están hablando a tu vida? ¿Qué palabras estás permitiendo que entren en tu mente? Rodéate de personas que vivan en fe. Sumérgete cada día en la palabra de Dios y echa fuera todo pensamiento que contradiga lo que Él ha prometido. El Espíritu Santo está listo para obrar en tu vida, pero la pregunta es, ¿estás tú listo para recibirlo? Muchas veces no se trata de pedir más milagros, sino de preparar nuestro corazón para reconocerlos cuando lleguen. Si queremos ver la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, debemos caminar con la certeza de que ya está actuando. Vive cada día con la expectativa de que Dios está obrando en este mismo instante. Habla con la convicción de alguien que ya ha recibido su respuesta. Ora con la seguridad de que el milagro ya está hecho. Porque cuando nuestra fe se alinea con la verdad del Espíritu Santo, lo imposible se convierte en algo inevitable. Ahora que comprendes cómo activar el poder del Espíritu Santo en tu vida, es importante aprender a reconocer las señales de que un milagro está por manifestarse. Muchas veces Dios ya está trabajando, pero no lo vemos. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que un milagro está en camino? La mayoría de las veces, cuando pedimos un milagro, esperamos que la respuesta sea inmediata y visible, algo tan evidente que no pueda pasar desapercibido. Pero Dios no siempre opera de esa manera. Antes de que un milagro se haga realidad en lo físico, el Espíritu Santo comienza a obrar en lo invisible, preparando cada detalle de acuerdo con su propósito. Quizás no notes un cambio repentino, pero si prestas atención, verás señales que confirman que la obra de Dios ya está en proceso. Lo que muchos consideran coincidencias, interrupciones o incluso dificultades pueden ser en realidad indicios de que Dios está en control. Aquellos que tienen ojos espirituales podrán entender que lo que parece un obstáculo puede ser en realidad el camino a una gran bendición,
una de las primeras señales de que un milagro está en camino es la paz sobrenatural en medio de la tormenta. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar, el primer cambio no es necesariamente en la situación, sino en el corazón de la persona que espera la respuesta. Filipenses 4:7 nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos. Esto significa que, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, sentirás en tu interior una seguridad profunda de que Dios tiene el control. No es un sentimiento pasajero, sino una certeza que llena el alma. Puedes estar rodeado de problemas, pero dentro de ti sabrás que el milagro ya está en marcha. Cuando esto sucede, es el Espíritu Santo asegurándote que Dios ya ha tomado el asunto en sus manos. Otra señal clara es cuando Dios comienza a cerrar puertas que parecían ser oportunidades. A menudo oramos pidiendo algo específico, imaginamos cómo Dios debería responder, y cuando las cosas no suceden como esperamos, nos desanimamos. Sin embargo, cuando una puerta se cierra de manera inesperada, puede ser una señal de que Dios nos está guiando hacia algo mucho mejor. En Hechos 16, 6, 7, Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. A simple vista parecía un obstáculo, pero en realidad era Dios dirigiéndolos hacia donde realmente debían ir. Si últimamente has enfrentado rechazos o caminos que parecían prometedores y de repente se cerraron, en lugar de sentirte derrotado, pregúntale al Señor: Padre, ¿hacia dónde me estás dirigiendo? Lo que hoy parece una negativa puede ser la ruta que Dios ha trazado para llevarte al milagro que tiene preparado para ti. Otra señal poderosa es cuando las Escrituras comienzan a hablarte repetidamente sobre un mismo tema. Tal vez llevas tiempo orando por una respuesta y de repente comienzas a escuchar el mismo versículo en diferentes lugares, en la iglesia, en una conversación, en un devocional o incluso en redes sociales. Cuando Dios quiere confirmar algo en tu vida, su Espíritu te lo repetirá de distintas maneras hasta que comprendas su mensaje. Esto fue lo que sucedió con Josué antes de entrar en la tierra prometida. Dios le dijo en repetidas ocasiones: esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. No porque Josué no hubiera escuchado la primera vez, sino porque Dios quería asegurarse de que tuviera la fe necesaria para recibir su promesa. Si últimamente un versículo o una promesa se repiten una y otra vez en tu vida, presta atención. No es casualidad. Es el Espíritu Santo recordándote lo que está a punto de hacer. Una de las señales más impactantes de que un milagro está por ocurrir es cuando enfrentas una oposición intensa justo antes del cambio. Muchas veces, antes de que Dios nos lleve a un nuevo nivel, el enemigo intentará atacarnos con mayor fuerza. Piensa en el pueblo de Israel cuando estaban a punto de cruzar el Mar Rojo. Faraón y su ejército los persiguieron con todo su poder. Para ellos parecía que su milagro estaba por desmoronarse, pero en realidad estaban a punto de presenciar una de las manifestaciones más grandes del poder de Dios. Si últimamente has sentido que las luchas se intensifican, que enfrentas ataques emocionales, espirituales o físicos, no lo veas como una señal de derrota. En lugar de eso, míralo como la prueba de que el enemigo está tratando de detener lo que Dios ya ha decretado sobre tu vida. Recuerda, lo que parece la noche más oscura, muchas veces es el amanecer de la mayor bendición. Otra señal innegable de que Dios está obrando es cuando personas inesperadas aparecen en tu vida para bendecirte o guiarte. Dios usa a la gente como instrumentos de su propósito. En 1 Reyes 17, el profeta Elías enfrentaba una sequía
y necesitaba provisión. Dios no le envió maná del cielo ni multiplicó los recursos que tenía, sino que usó a una viuda en Sarepta para sustentarlo. Muchas veces esperamos que Dios haga algo espectacular, pero su milagro viene a través de una conexión divina. No ignores a las personas que Dios está trayendo a tu vida en este tiempo, porque pueden ser la clave para el milagro que has estado esperando. Dios está obrando. Tal vez no lo ves con tus ojos naturales, pero si prestas atención a estas señales, sabrás que su mano ya se está moviendo a tu favor. Mantente firme en la fe, sigue confiando y verás la gloria de Dios manifestarse en tu vida. Si en los últimos tiempos has visto cómo llegan a tu vida personas con sabiduría, oportunidades inesperadas, palabras de aliento en el momento preciso o provisión cuando más lo necesitabas, no lo pases por alto. Dios está obrando a tu favor. Él está alineando todas las piezas para cumplir su propósito en ti. Una de las señales más asombrosas de que un milagro se acerca es cuando tu corazón comienza a llenarse de una expectativa inexplicable. Hay momentos en los que, sin ninguna razón lógica, sientes una profunda alegría y una fe inquebrantable. Puede que las circunstancias no hayan cambiado todavía, pero en lo profundo de tu ser, sabes que algo grande está por suceder. Esto no es una simple emoción pasajera. Es el Espíritu Santo preparándote para recibir lo que Dios ha prometido. En el capítulo 1 de Lucas, cuando María visitó a su pariente Elizabeth, el niño en su vientre saltó de gozo al reconocer la presencia de Jesús. Así es como obra el Espíritu Santo. Antes de que el milagro se haga visible, nuestro espíritu ya lo percibe. Otra señal poderosa de que Dios está preparando algo especial es cuando empiezas a soltar cargas que antes te oprimían. Muchas veces, antes de que un milagro se manifieste en lo externo, Dios obra primero en nuestro interior. De repente, aquello que antes te preocupaba comienza a perder peso en tu corazón. Empiezas a sentir una paz inexplicable, una confianza renovada en Dios, una fortaleza que no viene de ti mismo. Esto no es coincidencia, es el Espíritu Santo moldeando tu fe para que estés listo para recibir lo que viene, porque Dios no hace nada al azar. Si empiezas a notar estas señales en tu vida, es hora de alinearte con su voluntad. No cuestiones, no dudes. En lugar de eso, alaba. En lugar de preocuparte, adora. Porque cuando Dios mueve las piezas, lo imposible se convierte en testimonio. Prepárate, porque lo que viene es más grande de lo que imaginabas. Tu milagro ya está en camino. Ahora bien, ¿cómo puedes acelerar su manifestación? ¿Has visto las señales? ¿Has sentido esa paz que solo el Espíritu Santo puede dar? ¿Has notado cómo Dios está alineando cada detalle en tu favor? Pero surge una pregunta clave. ¿Hay algo que puedas hacer para que el milagro llegue más rápido? ¿Existe algún principio espiritual que te ayude a ver la intervención divina con mayor prontitud? La respuesta es sí. No porque podamos forzar la mano de Dios, sino porque hay principios en su palabra que activan lo que Él ya ha decretado. Dios ha preparado tu victoria, pero hay llaves espirituales que pueden abrir las puertas de lo sobrenatural. Una de ellas es la fe en acción. La fe no es solo un sentimiento, es una decisión que nos mueve. La carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17, nos dice que la fe sin obras está muerta. ¿Qué significa esto? Que si realmente crees que Dios va a obrar, entonces debes empezar a vivir como si ya lo hubiera hecho. Si estás orando por un empleo, prepárate como si ya estuvieras a punto de recibirlo. Si estás creyendo por sanidad, comienza a declarar vida sobre tu cuerpo cada día.
Si anhelas restauración en tu familia, empieza a tratar a esas personas con el amor y la gracia que Dios ha derramado sobre tu corazón. Cuando nuestra fe se alinea con la acción, el cielo responde. Otro principio clave para ver el milagro cumplirse es mantener una atmósfera de adoración. La adoración no es solo un acto de gratitud, es una llave que abre los cielos. En Hechos 16, 25, 26, Pablo y Silas estaban encarcelados, sin salida aparente, pero en lugar de rendirse o quejarse, comenzaron a adorar. ¿Y qué sucedió? Un terremoto sacudió la prisión y sus cadenas se rompieron. Lo que no podía ser resuelto con fuerza humana fue desbloqueado con adoración. Esto nos muestra que cuando alabamos a Dios en medio de la adversidad, las barreras que impiden el milagro comienzan a caer. Un tercer principio que no podemos ignorar es la obediencia radical. Muchas veces la respuesta de Dios está esperando a que demos un paso de fe. En Lucas 5, Jesús le dijo a Pedro que echara sus redes al mar. A pesar de que él ya había pasado toda la noche intentando pescar sin éxito, Pedro podría haber dudado, podría haberse negado, pero en cambio decidió obedecer. El resultado, una pesca milagrosa. ¿Qué nos enseña esto? Que si Dios te ha estado guiando a hacer algo, si ha puesto en tu corazón perdonar a alguien, sembrar en la vida de otra persona, tomar una decisión que has estado postergando, hazlo, porque en la obediencia está el milagro. La obediencia allana el camino para los milagros, porque demuestra que confías en los planes de Dios más que en tu propio razonamiento. Cuando elegimos obedecer, estamos diciendo: Señor, yo confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Otro principio que acelera la obra de Dios es declarar su palabra con convicción y sin cesar. La Escritura nos dice en Proverbios 18:21 que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Lo que hablas tiene impacto en el mundo espiritual. Si constantemente repites, nada cambia, todo sigue igual, Dios no me escucha, estás poniendo obstáculos a lo que Dios ya ha comenzado en tu vida. Pero si decides proclamar con fe: Dios está actuando en mi favor, su gracia me envuelve, lo que parecía imposible se convierte en testimonio, entonces estás alineando tus palabras con las promesas divinas y abriendo el camino para que el Espíritu Santo se mueva con poder. No podemos ignorar la fuerza de la oración y la comunidad de fe. Hay momentos en los que necesitamos unirnos con otros creyentes que puedan interceder por nosotros y declarar la verdad de Dios sobre nuestra situación. Jesús dijo en Mateo 18:19 que si dos personas se ponen de acuerdo en oración en la tierra, su petición será concedida. Hay milagros que solo se desatan cuando oramos juntos. No enfrentes las batallas solo. Rodéate de hombres y mujeres de fe que puedan apoyarte y proclamar contigo que la bendición ya está en camino. Un principio fundamental en la vida cristiana es el de la siembra espiritual. Y no, esto no se trata únicamente de dinero, sino de sembrar en todas las áreas de nuestra vida. La palabra nos enseña en Gálatas 6:7 que todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Si anhelas sanidad, ora por la sanidad de otros. Si buscas restauración en tu hogar, sé un canal de bendición para otras familias. Si esperas provisión, sé generoso con lo que ya tienes. La siembra libera cosechas en el ámbito espiritual y muchas veces acelera el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero junto con la siembra, la paciencia también juega un papel esencial en la manifestación de un milagro. Aunque deseamos que Dios obre de inmediato, su tiempo es perfecto. Isaías 40:31 nos dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No permitas que la impaciencia te haga dudar de lo que Dios ya está haciendo en tu vida. A veces lo que parece un retraso
no es más que la preparación para algo mucho mayor de lo que imaginabas. Hay otro acelerador espiritual que muchos pasan por alto: el perdón. Jesús nos enseñó que si no perdonamos a los demás, nuestras propias oraciones pueden verse obstaculizadas. Marcos 11:25 nos lo recuerda claramente. Si sientes que hay algo deteniendo el cumplimiento de tu milagro, examina tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Muchas veces la mayor barrera para recibir bendiciones no está afuera, sino dentro de nosotros. Cuando decidimos perdonar, abrimos el camino para que Dios actúe sin restricciones en nuestras vidas. También es crucial mantener una actitud expectante. En 1 Reyes 18, el profeta Elías envió a su siervo a revisar si venía la lluvia, incluso cuando el cielo seguía despejado. 6 veces no vio nada, pero en la séptima vio una pequeña nube en el horizonte. Eso fue suficiente para que Elías supiera que la tormenta de bendición estaba a punto de desatarse. No dejes de esperar tu milagro solo porque todavía no ves evidencia en lo natural. Sigue creyendo, sigue declarando, sigue esperando. El Espíritu Santo ya está obrando. Todo lo que Dios ha prometido para tu vida está más cerca de lo que piensas. Pero lo que haces en este tiempo de espera puede acelerar o retrasar la manifestación de la promesa. ¿Cómo estás respondiendo a la obra de Dios? Tus palabras, tus pensamientos y tus acciones ¿reflejan la fe que dices tener? No te quedes simplemente esperando. Activa tu fe, adora con todo tu corazón, obedece con determinación, proclama su palabra con autoridad y prepárate, porque lo imposible está a punto de convertirse en un testimonio glorioso en tu vida. ¿Cómo podemos reconocer el momento exacto en el que el milagro está a punto de manifestarse? Siempre hay un instante clave antes de la manifestación. Mantente atento, porque el Dios que ha prometido es fiel para cumplir. Es ese momento sagrado en el que lo invisible está a punto de hacerse realidad, cuando el cielo ya ha derramado su bendición, pero en la tierra todo parece estar igual. Es un instante crucial. Pero ¿cómo saber si ya estás al borde del milagro? ¿Cómo discernir el momento en que lo imposible está a punto de convertirse en testimonio vivo? El Espíritu Santo te da pistas, te infunde paz, coloca en tu corazón una expectación sobrenatural, pero también te prepara. Algo que muchas veces ignoramos es que justo antes de la mayor victoria suele venir la mayor oposición. Uno de los signos más claros de que el milagro está por manifestarse es la intensa batalla espiritual. Es en ese preciso instante cuando la resistencia parece más feroz, que el enemigo busca desgastarte, desalentarte y sembrar la duda en lo que Dios ya ha decretado para ti. La palabra de Dios nos muestra esto una y otra vez. Antes de que el pueblo de Israel cruzara el Mar Rojo, Faraón y su ejército los persiguieron con toda su fuerza. Éxodo 14. Antes de que Lázaro saliera de la tumba, Marta dudó de que su resurrección fuera posible. Juan 11:39-40. Antes de la cruz, Jesús pasó por la angustia de Getsemaní, sudando gotas de sangre. Lucas 22:44. Si estás enfrentando una oposición feroz, no es porque Dios te ha abandonado, sino porque estás más cerca de la promesa de lo que imaginas. Otro señal crucial es la paz inexplicable en medio de la tormenta. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el milagro está cerca, el Espíritu Santo te da una certeza que desafía toda lógica humana. Fue esa misma paz la que sostuvo a David frente a Goliat, la que acompañó a Daniel
en el foso de los leones. Si en medio de la adversidad sientes una calma que no puedes explicar, es porque el cielo ya está obrando a tu favor. Dios también confirma su obra a través de señales repetidas. De repente, cada mensaje que escuchas, cada pasaje bíblico que lees, cada palabra de aliento que recibes, apunta en la misma dirección. ¿Cuántas veces has abierto la Biblia y un versículo ha hablado directamente a tu situación? ¿Cuántas veces alguien ha dicho justo lo que necesitabas escuchar sin saber lo que estás viviendo? Esto no es coincidencia, es Dios reafirmando su promesa para que no dudes cuando el milagro llegue. El profeta Elías vivió esto en 1 Reyes 18:41. Él le dijo a Acab que la lluvia estaba por venir, pero el cielo seguía despejado. Aún así, envió a su siervo a revisar 6 veces hasta que en la séptima vio una pequeña nube en el horizonte. Dios se mueve de esta manera, confirmando una y otra vez hasta que su promesa se hace realidad. Otra evidencia de que el milagro está cerca es cuando Dios abre puertas inesperadas. Él no necesita días ni años para cambiar tu situación. Un instante con su favor es suficiente para transformar lo imposible en posible. José pasó años en la cárcel, pero en un solo día, de la noche a la mañana, fue elevado de prisionero a gobernador de Egipto. Génesis 41. Cuando la hora de Dios llega, las conexiones divinas aparecen, las oportunidades se presentan y lo que estuvo cerrado por años se abre de repente. Pero también hay una realidad que no podemos ignorar. Los ataques contra tu fe aumentan cuando estás cerca del milagro. No solo el enemigo intensifica su oposición, sino que incluso personas cercanas pueden empezar a cuestionarte. ¿Todavía sigues esperando? ¿No ves que no hay esperanza? Estas voces pueden disfrazarse de razón, pero en el fondo buscan sembrar duda en tu corazón. Jesús enfrentó esto en la cruz. Los fariseos le dijeron: si eres el Hijo de Dios, ojete de la cruz. Mateo 27, 40, 42. Pero si Jesús hubiese cedido, la salvación nunca se habría cumplido. No permitas que la incredulidad de otros te aparte del propósito de Dios para tu vida. Otro síntoma de que el milagro está cerca es el rompimiento de patrones. Hay ciclos que han existido por mucho tiempo, pero cuando Dios está a punto de moverse, de repente notas que ya no temes como antes, que tu mentalidad empieza a cambiar, que las cadenas emocionales que te ataban comienzan a romperse. La Biblia dice en Isaías 43, 19: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Antes de que la bendición se haga visible, Dios primero transforma el interior. Y por último, muchas veces las circunstancias parecen empeorar justo antes del milagro. Pero esto no es señal de derrota, sino de que la victoria está más cerca de lo que crees. Confía en que Dios ya está obrando, aunque tus ojos aún no lo vean. Su fidelidad nunca falla y su tiempo es perfecto. Si estás viendo estas señales en tu vida, no te desanimes. Tu milagro está a punto de manifestarse. Muchas veces, justo cuando estamos a punto de ver la respuesta de Dios, parece que todo a nuestro alrededor se vuelve más difícil. Es como si, en lugar de avanzar, estuviéramos retrocediendo. Pero no te equivoques, Dios usa estos momentos para enseñarnos a depender completamente de Él. Moisés atravesó el desierto antes de entrar en la tierra prometida. David vivió escondido en cuevas antes de ser coronado rey. Así que si en este momento sientes que las cosas están empeorando, no significa que Dios te ha olvidado. Al contrario, es una señal de que estás más cerca de ver su gloria manifestarse en tu vida. Uno de los signos más claros de que tu milagro está cerca es cuando tu fe crece sin una razón aparente. De repente, sin explicación lógica,
te das cuenta de que estás creyendo con más fuerza. Comienzas a proclamar la palabra con convicción, a esperar con una seguridad que antes no tenías, a hablar con confianza sobre lo que Dios está a punto de hacer. Y esto ocurre porque el Espíritu Santo ya ha sembrado en tu corazón la certeza de lo que viene. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando sientes que tu fe se fortalece sin motivo aparente, es porque en el mundo espiritual la respuesta de Dios ya está en movimiento. Y aquí hay otro indicador poderoso. Dios te empieza a llamar, a prepararte para recibir lo que Él ya ha determinado darte. Cuando el Señor tiene una bendición para ti, primero te guía a estar listo. A Noé le ordenó construir el arca antes de que llegara la tormenta. Génesis capítulo 6. A la viuda de Sarepta le pidió que preparara su harina y su aceite antes de que llegara la provisión. Primera de Reyes capítulo 17. Si sientes en tu corazón que Dios te está moviendo a organizar ciertas áreas de tu vida, a hacer ajustes, a prepararte de manera práctica, es porque la respuesta ya está en camino. Escucha esto: el milagro está más cerca de lo que imaginas. Las señales están a tu alrededor. Las confirmaciones están llegando y el Espíritu Santo está obrando. No te detengas ahora, porque Dios completará lo que ha comenzado. Prepárate para lo sobrenatural, afianza tu fe, sigue caminando con determinación y mantente expectante, porque lo imposible está a punto de convertirse en tu testimonio más grande. Ahora, ¿cómo podemos activar el poder del Espíritu Santo para recibir el milagro que estamos esperando? Escucha bien. El Espíritu Santo es la clave para que lo imposible se haga realidad. No es solo una fuerza misteriosa ni una presencia distante. Es el poder de Dios actuando en la vida de aquellos que creen. Mira lo que sucedió con Jesús. Él no realizó ni un solo milagro hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y a partir de ese momento, cada sanidad, cada multiplicación, cada resurrección fue el resultado de una vida completamente rendida al poder del Espíritu Santo. Y lo mismo sigue ocurriendo hoy. Muchos oran por un milagro, pero no activan la fuente de poder que lo hace posible. No se trata solo de pedir, sino de posicionarnos espiritualmente para recibir. La primera clave es alinearnos con la voluntad de Dios. A veces queremos que el milagro ocurra en nuestros términos, pero Dios responde conforme a su perfecto plan. En 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15, la Escritura nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Esto significa que en lugar de decir, Señor, haz esto, nuestra oración debe ser, Espíritu Santo, guíame para pedir conforme a la voluntad del Padre. Cuando nos alineamos con Él, su poder se activa a nuestro favor. Otra clave fundamental es crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda moverse con libertad. Él no opera en medio de la incredulidad, la duda o un ambiente lleno de quejas y temor. En Marcos 6:5 leemos que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque la gente no creyó en Él. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces limitamos el mover de Dios en nuestra vida porque hemos llenado nuestra atmósfera de duda? Si queremos ver su poder, debemos rodearnos de fe. La alabanza, la adoración, la oración constante y la meditación en la palabra de Dios crean el ambiente propicio para que el Espíritu Santo se manifieste con poder. El siguiente paso es activar nuestra fe a través de la acción. La fe no es solo esperar, es actuar con la certeza de que lo que Dios ha prometido ya está hecho. Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Esto significa que debemos caminar como si el milagro ya estuviera en camino. ¿Recuerdas la historia de la mujer que padecía flujo de sangre? Ella no se quedó esperando en casa a que Jesús pasara por su puerta. Ella se movió, tocó su manto y fue sanada. Marcos 5, 27, 29. La fe activa el poder del Espíritu Santo, pero la fe sin acción es estéril. Y no olvidemos esto: si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, debemos remover todo lo que estorba su obra. La incredulidad, el pecado no confesado, el resentimiento y la falta de perdón pueden bloquear la manifestación del poder de Dios. En Efesios 4:30, Pablo nos advierte que no apaguemos al Espíritu Santo con nuestras actitudes. Si sientes que el milagro no llega, tal vez es momento de examinar tu corazón. Amigo, el Espíritu Santo está listo para obrar en tu vida. Dios ha preparado algo maravilloso para ti. No te detengas, sigue creyendo. Mantente firme, porque lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. El milagro está en camino. ¿Hay algo en nuestras vidas que esté impidiendo el mover del Espíritu Santo en nosotros? La oración y el ayuno son herramientas poderosas que nos acercan a Dios y nos alinean con su propósito. En Mateo 17:21, Jesús nos enseña que hay milagros que solo ocurren a través del ayuno y la oración. No es que el ayuno cambie a Dios, más bien transforma nuestro corazón, haciéndonos más sensibles a su voz y a su dirección. Cuando nos dedicamos a la oración con ayuno, estamos abriendo un canal más profundo de comunicación con el cielo, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestra vida. Pero hay algo más: la autoridad de la palabra de Dios en nuestra boca. La Biblia nos dice que el poder de la vida y la muerte está en nuestras palabras. Proverbios 18:21. Jesús no rogó para que la tormenta se calmara. Él habló con autoridad: cállate, enmudece, y el viento obedeció. Marcos 4:39. Eso es fe. Cuando enfrentamos situaciones imposibles, no debemos dudar ni vacilar. En lugar de orar con incertidumbre, debemos declarar con fe lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Por sus llagas fui sanado. Isaías 53:5. Cada palabra que sale de nuestra boca debe estar alineada con la palabra de Dios, porque cuando hablamos con fe, activamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y queridos amigos, también debemos aprender a perseverar. ¿Cuántos han estado a punto de recibir su milagro, pero se han rendido demasiado pronto? La Biblia nos muestra que la oración constante tiene poder. En Lucas 18, Jesús nos habla de una viuda persistente que obtuvo justicia porque nunca dejó de insistir. La oración no es solo pedir una vez y esperar pasivamente. Es tocar la puerta hasta que se abra. Es clamar con fe hasta que la promesa de Dios se haga realidad. Cuando oramos con perseverancia, el Espíritu Santo obra en nuestro favor. Y hay otro principio que no podemos ignorar: rodearnos de personas de fe. Si estamos en un ambiente lleno de incredulidad, nuestra fe se debilita. Recuerden que antes de resucitar a la hija de Jairo, Jesús sacó a los incrédulos de la casa. Marcos 5:40. ¿Por qué? Porque la incredulidad es contagiosa. Si queremos ver el poder de Dios manifestarse, debemos rodearnos de aquellos que creen, aquellos que nos animan a seguir adelante y a confiar en Él. El poder del Espíritu Santo también se activa en la obediencia. Cuando seguimos la dirección de Dios sin dudar, desatamos lo sobrenatural en nuestras vidas. Naamán fue sanado de la lepra porque obedeció la orden de sumergirse 7 veces en el río Jordán. Reyes 5:14. A veces la instrucción de Dios no tiene sentido para nuestra lógica, pero cuando obedecemos, experimentamos su gloria. Y hay algo más
que quiero decirles hoy: debemos estar preparados para recibir nuestro milagro. ¿Cuántas veces hemos orado por algo, pero en nuestro interior no estamos listos para recibirlo? Dios no derrama su bendición en corazones que no están preparados. En 2 Reyes 4, la viuda que buscó a Eliseo vio multiplicarse el aceite en la medida en que tenía vasijas para llenarlas. El milagro estaba limitado solo por su capacidad de recibir. Si estamos pidiendo una provisión financiera, pero no somos buenos administradores de lo que ya tenemos, ¿cómo esperamos recibir más? Si estamos orando por restauración en nuestro matrimonio, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud, ¿cómo podremos ver a Dios obrar? El Espíritu Santo ya está obrando. Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas, pero la pregunta no es si Él está dispuesto, sino si nosotros estamos listos para recibirlo. Es tiempo de activar nuestra fe. Es tiempo de alinearnos con su voluntad. Es tiempo de declarar su palabra con autoridad. Es tiempo de perseverar en la oración y de preparar nuestro corazón para lo que viene. Porque, amigos, el milagro que hemos estado esperando está más cerca de lo que imaginamos. Lo imposible está a punto de convertirse en testimonio. Espíritu Santo, hoy me acerco a ti con un corazón dispuesto y una fe expectante. Declaro que toda barrera que ha impedido mi milagro se rompe en el nombre de Jesús. Toda oposición contra tu plan en mi vida es derribada por tu poder. Hoy proclamo que los cielos se abren y tu gloria se derrama sobre cada área de mi vida. No aceptaré la derrota, no viviré en la duda, porque tú, Espíritu Santo, eres mi guía, mi fortaleza, mi ayudador. Declaro que la enfermedad no tiene poder sobre mi cuerpo, porque por las llagas de Jesús he sido sanado. Declaro que la escasez no tiene lugar en mi vida, porque tú eres mi proveedor y en ti encuentro abundancia. Declaro que cada oración, cada petición que he levantado delante de ti está siendo escuchada y respondida en el tiempo perfecto de Dios. Aleluya. Lo imposible está cediendo ante el poder de Dios. El testimonio está en camino. Gloria a Dios. Amén. No hay nada imposible para el Dios Todopoderoso, quien con solo su palabra creó los cielos y la tierra. En el nombre de Jesús, proclamo que toda cadena que oprime el espíritu se rompe en este instante. Todo miedo, toda angustia, toda tristeza y desesperanza deben marcharse ahora mismo. Espíritu Santo, te pido que llenes cada espacio de mi ser con la paz que solo tú puedes dar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hazme sentir tu presencia de manera real, viva, palpable. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver más allá de lo que el mundo me muestra, más allá de las circunstancias que me rodean. Hoy elijo creer, hoy decido confiar, hoy camino en la verdad de tu palabra, porque sé que cada promesa que has hecho, tú la cumplirás. Padre Celestial, en este momento renuevo mi fe en ti. Declaro con certeza que la obra que comenzaste en mi vida será llevada a cabo hasta su plenitud. No importa cuán oscuro o incierto parezca el camino, tengo la plena seguridad de que tú vas delante de mí, quitando los obstáculos, abriendo puertas que nadie puede cerrar, allanando los senderos y preparando cada detalle de mi testimonio. Nada está fuera de tu control, Señor, y por eso en este día decido descansar en tu fidelidad. Ya no fijaré mi mirada en los problemas, sino en la solución que tú ya has provisto. No me aferraré al tiempo de espera, sino que empezaré a alabar, porque sé que la respuesta viene en camino. Desde este momento alinearé cada palabra que salga de mi boca con tu voluntad, porque mi corazón ya ha entendido que tú eres el Dios de lo imposible, el Dios que obra milagros. Espíritu Santo,
toma el control total de mi vida. Haz en mí conforme a tu propósito. Úsame como un instrumento en tus manos para que a través de mí tu gloria sea manifestada en la tierra. Amigos, qué poderoso es nuestro Dios, ¿verdad? Hemos declarado su verdad. Hemos afirmado su fidelidad y sabemos que Él cumple cada una de sus promesas. No importa lo que veamos con nuestros ojos naturales. Lo que importa es lo que Dios ya ha decretado en el cielo para nuestras vidas. Ahora quiero invitarte a que esta palabra no se quede solo en este momento. Déjala echar raíces en tu corazón. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, dime en los comentarios qué parte habló más a tu vida. ¿En qué área necesitas confiar más en Dios? Me encantaría leerte y orar por ti. Y recuerda, Dios tiene el control, su fidelidad es eterna y su amor por ti nunca falla. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta pronto.